El texto académico es una producción propia construida a partir de textos ajenos. A esta característica de los trabajos académicos se le conoce como intertextualidad. Se trata de un diálogo entre textos en que el autor desempeña diferentes funciones. Una de esas funciones es la de escriba, que se presenta cuando reproduce el discurso de otros sin agregar ni cambiar nada. Otra función es la de compilador, es decir, cuando a su trabajo incorpora partes de obras ajenas o ideas que no son suyas. Tenemos también la figura de comentador, que se observa cuando el autor junta obras ajenas y agrega ideas propias a manera de explicación. Finalmente, está la función de escritor, que aparece cuando el autor del texto académico se concentra en sus ideas y a la vez recupera las ideas de otros con el propósito de confirmarlas. El diálogo entre textos es histórico, en la medida en que incorpora prácticas e ideas que se han desarrollado en el tiempo. Estrechamente relacionado con la intertextualidad tenemos el estado de la cuestión. Esto se refiere a la situación en que se encuentra el estudio de un asunto en un momento determinado. En el módulo 2 hablaremos más acerca de él. Identificar el estado de la cuestión significa también un diálogo actual con otros autores, con lo que se presenta información nueva o un punto de vista novedoso sobre datos o ideas existentes. Su finalidad es convencer a la comunidad académica de que la aportación que el autor hace al estado de la cuestión es válida y valiosa. Tanto la intertextualidad como el estado de la cuestión son diálogos del autor de un texto académico con otras obras y autores, y con su posible lector, que también forma parte de esa comunidad de estudiosos y expertos. Por ello, una característica importante del texto académico es su registro, es decir, el tipo de lenguaje que se emplea en él. Este lenguaje debe ser formal y especializado, no cotidiano ni coloquial. Adicionalmente, ese diálogo debe tener cierta presentación, de manera que el texto académico cumple con ciertos requisitos formales como la tipografía y una determinada disposición en la página. Como ves, la intertextualidad es un elemento fundamental de los textos académicos, vinculado a otras de sus características primordiales. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar acerca de qué son los estilos de redacción de textos académicos y su influencia en la educación. En primera instancia vamos a saber de qué es un estilo de redacción de textos. Esto los vamos a considerar como una forma de presentar un tema, el modo de escribir y también en específico la forma de redactar un documento correctamente. En este sentido hablamos de escribir de acuerdo a un estilo de texto al que nosotros nos adaptemos. Es algo que normalmente la mayoría de estudiantes adquieren de una forma práctica, por lo que tenemos que basarnos en diferentes tipos de textos académicos como ejemplo para seguir la línea. Así que consideremos al estilo de redacción de textos como una forma de referencia para la expresión de investigaciones. En este caso, las investigaciones tienen por defecto definir límites intelectuales en diferentes áreas de educación. Pero cabe mencionar que uno de estos estudios habla acerca de enfrentar a diferentes desafíos para poder elaborar correctamente un texto académico. Por consiguiente, la redacción de estilos de textos en la educación influye de una manera que la persona desarrolle un pensamiento crítico y creativo, no solo en desarrollar y organizarse, sino que también esto va a impartir ideas que luego serán utilizadas de una manera efectiva en la redacción de futuros textos académicos. Y recuerda, lo único imposible es aquello que no intentas.